determinar las ecuaciones de cinemática, o sea, de velocidad y de aceleración, referidas a el caso de movimiento de un cuerpo en rototraslación, pero en relación con el caso 2, que es aquel caso en el cual, como dijimos, el desarrollo o el análisis del movimiento complejo se hace a través de dos puntos que pertenecen a cuerpos diferentes. Entonces hay un movimiento relativo entre esos dos puntos. Esto dijimos que daba como, que exigía de alguna manera la necesidad de que el sistema auxiliar que vamos a usar va a necesitar tener otra propiedad en relación con los movimientos que ese sistema auxiliar hace. Y en este caso le sumamos movimiento de rotación. Venía con un movimiento de traslación puro para el caso de que los dos puntos a través de los cuales se definía el movimiento fueran puntos que pertenecen al mismo cuerpo, por lo tanto no variaban su distancia, su interdistancia, y eso exigía que el sistema solo se trasladase a medida que el cuerpo se movía y rotaba. Pero ahora resulta que los puntos varían su distancia. Por lo tanto, esto exige que el sistema auxiliar no solamente se traslade, sino que además rote. Esto nos permite eliminar uno de los dos movimientos, no eliminar, sino, perdón, usé una palabra que no está bien, sino que el hecho de que desde el sistema auxiliar yo puedo ver solo un movimiento, que es el movimiento de deslizamiento. Si no hubiese sido así, si yo no le doy movimiento de rotación al sistema auxiliar, yo vería un movimiento complejo, porque vería la rotación más el deslizamiento. Al asumir el sistema auxiliar la rotación del cuerpo, desde el sistema auxiliar que está adherido al cuerpo, solo veo el deslizamiento, es decir, el hecho de que los puntos A y B cambian su interdistancia. Bien, esto daba como resultado que los versores I y J1 del sistema auxiliar, ahora como el sistema auxiliar está rotando, las derivadas de esos versores van a tener una expresión, van a tener un valor. Y eso es lo que estábamos viendo de cómo íbamos a llegar a esas expresiones. Bien, entonces habíamos dicho que I1 en un tiempo t está representando la posición del eje de las X, el eje X1, en una posición dada θ respecto del eje X del sistema absoluto, porque estoy hablando del eje X1, o sea, I1 representa el versor del eje X1 del sistema auxiliar. Este eje del sistema auxiliar formaría con el eje X del sistema absoluto un determinado ángulo θ. Y lo que yo quiero es ver cómo expresaría la rotación, una variación en la rotación de ese sistema auxiliar. Entonces, ¿qué va a pasar? Que I1, considerado en un tiempo t, cuando sufre un desplazamiento angular delta θ, va a ocupar otro lugar en el plano que está definido por el vector que es el mismo I1, porque es el mismo vector, versor, pero en un tiempo t más delta t. Entonces, en este tiempo delta t ha sufrido el versor un desplazamiento angular delta θ. Bien, la idea era cómo expresar este desplazamiento delta θ, y habíamos dicho que
lo hacíamos a través de un valor que es el delta sub i, o sea, la variación en la posición del versor i. Como dice acá, ¿no es cierto?, en el párrafo, entonces el versor i1 pasa de la posición t a la t más delta t, y este cambio se representa por un vector que denominamos delta sub i. Bien, ese vector o esa cantidad ya va, por lo pronto vamos a considerar que es una cantidad, un valor, está sobre la cuerda. Acuérdense lo que era la cuerda. La cuerda es básica de un valor, de un ángulo, y el arco correspondiente. Entonces, el vector i, el extremo del vector i, sigue una trayectoria circular respecto del centro de rotación, ¿sí?, que sería el punto que estoy indicando, que ahí estaría O1 y O también. Este arco tiene, por lo tanto, una cuerda, y esa cuerda está en la dirección de la secante. O sea que esta línea que coincide con el delta I1 es la secante. Acuérdense que una secante es una recta que corta a una circunferencia en dos puntos. Una tangente es una recta que tangentea a la circunferencia, o sea, la toca en un punto, básicamente. Bien, para darle carácter vectorial a este eje es que le vamos a asignar un versor, cualquiera, un versor que le vamos a llamar M0, básicamente, el cual le va a dar carácter vectorial a esta línea, que es la línea que estamos hablando, que es la secante, básicamente. Bien. Entonces, la idea es encontrar cuánto vale este delta I1. Entonces, si vemos, acá se ha formado un triángulo, que es un triángulo isósceles, ¿sí? Y la idea de vuelta es encontrar ángulo. Acá vamos a tener que hacer una pequeña un pequeño trabajo, en el sentido de que vamos a bisectar a este triángulo de tal manera de que al bisectarlo vamos a formar dos triángulos rectángulos. Entonces vamos a tener un delta I1 sobre 2 y un delta tita sobre 2. Sobre uno de los triángulos, cualquiera de los dos, nosotros vamos a poder aplicar la trigonometría y vamos a poder usar las ecuaciones correspondientes. Por lo tanto, yo voy a poder decir que el seno de delta tita sobre 2 es igual al cateto opuesto, que sería delta I1 sobre 2, sobre la hipotenusa, que es I1, que es el mismo versor, I1. Por lo tanto, delta I1 sobre 2, si despejamos delta I1 sobre 2, será I por el seno de delta tita sobre 2, y lo que finalmente queremos es el valor total, delta I. Por lo tanto, pasamos el 2 al segundo miembro, y de esa manera tenemos el valor delta I1, que sería esta base del triángulo isósceles. Bien, esto es un valor. Para darle carácter vectorial a ese valor que representa la base de este triángulo, y mostrarla como un vector, es que la tengo que multiplicar por un versor. Por eso es que dijimos que la línea sobre la cual está el delta I1, que es la secante a la circunferencia, le vamos a asignar un versor, que es este M0. Entonces,
Cuando nosotros multiplicamos a esta cantidad, valor, módulo de delta I1, por el versor M0, el delta I1 toma el carácter de... O sea que ya ahora sí considero que esto es un vector. Y voy a expresar la variación angular, la variación que ha sufrido este versor I1 por este vector delta I1. Bien. Un segundo, por favor. Sí, disculpen, un segundo. Perdonen que me tuve que levantar un segundo. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Este valor de este delta I1 lo vamos a hacer variar para encontrar el valor de este delta I1 como un diferencial, porque nosotros lo que tenemos que encontrar es cuánto vale la derivada de I1 respecto de t. Entonces por eso lo vamos a relacionar con el tiempo y lo vamos a dividir en un delta t. Por lo tanto, delta I1 sobre delta t va a ser 2I1 por seno de delta tita sobre 2 sobre delta t por MC. Bien, para derivar, acuérdense que la derivada es un límite, según el análisis 1, entonces vamos a aplicar límite. Cuando delta t tiende a 0, de delta I1 sobre delta t por igual al límite, ¿no es cierto?, de la expresión cuando delta t tiende a 0. Bien. Acá para el análisis vamos a hacer algunos artificios matemáticos, básicamente, que es muy sencillo, que es que vamos a dividir y vamos a multiplicar por delta tita sobre 2. Básicamente. Entonces, si al segundo miembro lo multiplicamos y lo dividimos por delta tita sobre 2, es como multiplicar por 1, básicamente. Pero esto nos va a permitir reagrupar las cantidades de la siguiente forma. En todo caso, entonces vamos a tener que al delta tita sobre 2 vamos a dividir a 2 senos de delta tita sobre 2 en delta tita sobre 2. El 2 con el 2 se van a ir porque está uno en el numerador y en el otro en el denominador. Y nos va a quedar un cociente de delta tita sobre delta t. Si ustedes ven, I1 desapareció. ¿Por qué desapareció? Por ahí hay algunas cosas que tendríamos que haber indicado. Bueno, pero siempre hay alguna cosa que se escapa. ¿Por qué? Fíjense que acá hay de esta ecuación a esta ecuación, I1 ya no se tiene en cuenta. ¿Por qué? Y porque I1, esto es el módulo del versor. ¿Y cuánto vale el versor? El módulo vale 1, por lo tanto, no lo consideramos más. Bien. Por lo tanto, como les dije, la ecuación queda escrita de esta manera. O sea, el límite cuando delta t tiende a 0 de delta I1 sobre delta t igual al límite cuando delta t tiende a 0 del seno de delta tita sobre 2 sobre delta tita sobre 2 por delta tita sobre delta t en la dirección de MC. Cuando se aplica el límite a esto, ¿qué va a suceder? Y que en el límite, ¿qué significa aplicar el límite? Y acá, en este dibujo, ¿qué significa aplicar el límite? Significa que esta secante que está en la dirección de M0 se va a transformar en una tangente a esta trayectoria en el punto de inicio, donde estamos en delta I1. En I1 quiero decir. Por lo tanto, ¿qué va a suceder? Que cuando delta t
tiende a 0, el límite de delta I1 sobre delta T va a ser la derivada, va a ser el diferencial de I1 respecto de T. Un segundo, por favor. Bien. Por otro lado, cuando delta T tiende a 0, el seno de delta θ sobre 2 y delta θ sobre 2, o sea, el seno de un ángulo y el ángulo, cuando el ángulo es muy pequeño, son iguales. Por lo tanto, estos dos valores son iguales y se pueden tachar. No me sale la palabra que quiero usar. Entonces es como tener 1 sobre 1, básicamente. Y por otro lado, lo que les adelanté recién, cuando delta t tiende a 0, el versor M0 se transforma en el versor J1. ¿Por qué? Porque lo que dije antes, la secante, que está en la dirección de M0, se transforma en la tangente a la trayectoria que sigue el extremo del versor I1. Por lo tanto, este M0 se transforma en un eje que va a ser perpendicular a ¿quién? A I1. ¿Y quién es el eje perpendicular ahí? A I1, digamos. ¿Qué versor es perpendicular a I1? Y J1. Es la dirección del eje de las Y. I1 está en la dirección de las X. Por lo tanto, finalmente, el resultado de esta expresión, del límite cuando delta tiende a 0 de delta I1 sobre delta t, se transforma en ¿qué? En la derivada, o sea, en la diferencial de I1 respecto al tiempo, que va a ser igual ¿a quién? A la derivada de θ respecto al tiempo por el versor J1. Y como la derivada de θ, según lo hemos visto ya varias veces, es la variación de la posición angular en el tiempo, que es la velocidad angular. Por lo tanto, la derivada de I1 respecto de t, o sea, la expresión de la derivada de un versor I1 es igual a otro vector que tiene por módulo el valor de la velocidad angular, y por dirección la que indica J1, que es la dirección perpendicular al versor correspondiente que estamos derivando. Entonces, como lo dice acá, como se los adelanté, entonces la derivada de un versor es un vector que tiene por módulo la velocidad angular y la dirección la del versor J1. Entonces, este producto digamos, este producto escalar de omega Se cortó un segundo, ya volvemos con la... Ah, el audio se ha cortado. Perdón, Ahí está. ¿se cortó el audio? Sí. Perdón. La derivada Profe, yo he escuchado todo. ¿Ha Sí, escuchado se ha todo? escuchado, Bien. profe. Perfecto, listo. Sigo entonces. Entonces, este producto escalar, que es el módulo del vector por el versor, que le da su carácter vectorial, lo podemos escribir como un producto vectorial, ¿sí? Porque omega es el módulo de un vector que es omega por K1, porque omega es un vector que sabemos tiene la dirección del eje que es perpendicular al plano XY. Por lo tanto, está en la dirección del eje de la Z. Por eso
omega está acompañado del versor K. En este caso por K1, porque estamos en el sistema relativo. Entonces, omega como vector, la velocidad angular como vector, es igual a su módulo omega por el versor correspondiente. Bien. Por otro lado, I como vector será igual a un módulo que es 1 por el versor I, básicamente. Entonces, por eso, si nosotros tenemos el producto vectorial de omega vectorial I1, esto es como resolver vectorial de dos vectores da como resultado otro vector que es perpendicular a estos dos. ¿Y quién es perpendicular a K y a I y J? Entonces, si ustedes hacen K por I, o sea, es la circulación de K hacia I, y el dedo, los 4 dedos de la mano indican esa circulación, que el versor K va hacia el vector I, y el dedo pulgar indica derivada del versor I1 respecto al tiempo, lo puedo dar o lo puedo expresar por el producto vectorial del vector omega por el vector, por el mismo versor I1. Porque si yo resuelvo este producto vectorial, me da omega por J1. Bien. De la misma manera, y por carácter transitivo, si nosotros hacemos lo mismo, el mismo análisis, pero ahora en vez de que sea el eje de las I, considero el eje de las I, que entonces voy a considerar el versor J, y le aplico todo esto que hemos hecho acá para el versor I1, y nos va a dar exactamente lo mismo, o sea, vamos a llegar a una expresión donde la derivada del versor J es igual al producto vectorial de la velocidad angular por, o sea, como vector, por el vector J1. Bien. Entonces, los cambios que sufre el versor, los versores I o J, cualquiera de los dos, debido a la rotación del sistema auxiliar, se deben justamente a esa, a la rotación que sufre el sistema X1 y 1. Y eso es lo que tenemos que tener claro. Ahí está la cuestión que debemos entender y tenerla a este concepto. Es el versor, es el sistema X1 y 1, el que está rotando, y esa rotación está expresada a través de estas derivadas de los versores I1 y J1, que dan como resultado una rotación instantánea del sistema, un ángulo diferencial θ. Entonces, finalmente, y como para no dejar duda, entonces se presenta la rotación del sistema móvil respecto del sistema fijo, porque el sistema móvil tiene que rotar respecto de alguien. ¿Con respecto a quién? ¿Desde dónde veo que el sistema auxiliar está rotando? Y desde mi sistema fijo. ¿Está bien? Y según un eje que es perpendicular al plano XY, es decir, el que está en la dirección de K, y que pasa por el punto A, que es el punto que yo he tomado como referencia, y con una velocidad igual a omega, que es la variación de θ en el tiempo. Bien. Entonces, eso representan las derivadas de los versores. Entonces, si ahora nosotros reemplazamos en la ecuación que habíamos llegado, acuérdense, si vuelvo un cachito para atrás, yo había llegado a esta expresión. O sea,
de la derivada total, habíamos llegado a 4 términos, que habíamos agrupado primero las derivadas de los módulos por los versores, que esto me da la velocidad relativa. Por las derivadas de los versores. Entonces, este es el término que estamos analizando es justamente este. Entonces, en esta vamos a reemplazar las derivadas de I y de J por los valores a los que hemos llegado, básicamente. Bien. Entonces, acá estaría la misma expresión, la derivada del vector posición B de A, y acá tenemos los dos sumando. Esto representaba la velocidad relativa, y esto, en este vamos a reemplazar las derivadas. Entonces, si reemplazamos las derivadas de I1 respecto de T, y vamos a tener que la derivada de I1 respecto de T es omega vectorial I1. Y la derivada de J1 respecto de T es omega vectorial J1. Ahora, por la propiedad distributiva del producto vectorial, esta expresión, no importa, no la vamos a demostrar, no me interesa que la demostremos, pero el tema es que por propiedad de esta distributiva del producto vectorial, nosotros podemos poner a esto es lo mismo que decir omega vectorial las componentes XB e IB por los versores correspondientes. ¿Y qué son XBI1 más IBJ1? Son justamente las proyecciones del vector posición RBDA sobre los ejes I1, X1 y 1. Por lo tanto, este paréntesis lo que está representando es al vector posición RBDA. Por lo tanto, todo este corchete lo que está representando, lo que es básicamente, es el producto vectorial de la velocidad angular por el vector posición RBDA. Y esto lo que está representando es una velocidad de rotación. Y como ya habíamos llegado antes, este corchete lo que está representando es la velocidad relativa de B respecto de A, que es la derivada del módulo por el versor, más la derivada del módulo por el versor, que acá hemos puesto a esta derivada como la velocidad de B de A en la dirección de X, y a esta la hemos puesto como la velocidad de B de A en la dirección de Y según J1. Bien. Finalmente, ¿a qué hemos llegado? Que la derivada del vector posición relativo de B respecto de A dentro de mi sistema relativo tiene dos componentes. Esta componente que ha surgido, ¿de qué ha surgido esta componente? Esta velocidad que tiene carácter de rotación, es una velocidad de rotación. ¿De dónde ha surgido? De las derivadas de los versores, o sea, del cambio en la posición de el sistema auxiliar. Es decir, que este término lo que está mostrando es que el sistema auxiliar está rotando. Eso es lo que tenemos que tener claro. Y esta otra, la velocidad relativa de B respecto de A, es el hecho de que el vector posición B de A está cambiando su módulo dentro del sistema auxiliar. ¿Por qué? Porque los puntos A y B están cambiando su interdistancia, porque los puntos A y B son dos puntos que pertenecen a cuerpos diferentes. B pertenecía a la bolita, según lo que vimos ayer,
y A es un punto del cuerpo sobre el cual se encuentra la bolita. Bien. Por lo tanto, si nosotros reemplazamos en la ecuación de la cual partimos, que es la velocidad de B igual a la velocidad de A más la derivada del vector posición respecto del tiempo, del vector posición relativo respecto del tiempo, y reemplazamos esta derivada por su valor, que son estos dos sumandos. Bien. Aquí viene... ese punto A hemos colocado el sistema auxiliar, ¿sí? Por lo tanto, esta velocidad es la velocidad de traslación del origen del sistema auxiliar. Y además, a través del desarrollo, hemos encontrado que este paréntesis, que representa una velocidad de rotación, es la velocidad de rotación del sistema auxiliar, ¿sí? También la del cuerpo. ¿Por qué? Porque dijimos que le habíamos... el sistema auxiliar ha asumido la rotación del cuerpo. ¿Sí? Por lo tanto, este término, además de dar la rotación del sistema auxiliar, da la rotación del cuerpo. Sí, eso lo tenemos que tener claro. Ahora, este término que es la traslación del sistema auxiliar y este término que es la rotación del sistema auxiliar, y que desde dónde los vemos a estos dos términos, a estas dos velocidades, y las vemos desde nuestro sistema absoluto, porque esto, vuelvo a repetir, es la traslación del sistema auxiliar, y esta es la rotación del sistema auxiliar. ¿De dónde lo vemos? Y desde afuera del sistema auxiliar, o sea, ¿desde dónde? Desde mi sistema absoluto. Le estoy dando mucho énfasis a esto porque les cuesta ver, a varias personas les cuesta ver estas cosas. Y quiero que sea claro para que después, cuando vamos a aplicar esto en los problemas, les resulte simple, sencillo, porque tienen el concepto. Bien, por eso a estos dos términos que representan la traslación y la rotación del sistema auxiliar, se le denomina componente de arrastre, porque es como la velocidad que tiene este punto B arrastrado por el sistema auxiliar, como si fuera un punto que perteneciese al cuerpo, fuese un punto que perteneciera al cuerpo que está rotando. Pero eso no es verdad, porque el punto B es un punto que está sobre un cuerpo que se mueve respecto del cuerpo que está rotando y trasladándose. Por eso me aparece este otro término, que es la velocidad relativa que tiene el punto B, o sea, la bolita, respecto del cuerpo sobre el cual se encuentra la bolita. Entonces la velocidad de B respecto de A representa la componente relativa. Bien, y aquí más adelante lo que les va a decir es todo lo que acabo de decir yo. Velocidad de B es la velocidad del punto B, medida de nuestro sistema absoluto, por supuesto. La velocidad de A es la velocidad del origen del sistema móvil